Darío. Antonio, cuando fracasa una clase dirigente, vamos a ponerle a estos dos mapas que compartió un politólogo brasileño que me parecen muy gráficos. ¿Qué nos muestran estos dos mapas? A la izquierda, 1960, cómo se repartía el PBI de Sudamérica. El PBI es, bueno, la suma básicamente de todo lo que se produce en la economía. Entonces, es todo lo que se producía en Sudamérica, cuánto lo producía, cuánto lo generaba cada país. 1960, 2022. Fíjate cómo eran los porcentajes en 1960. Argentina era lejos el país más importante en términos de economía, en términos económicos, el 37,9%. De todo lo que se producía en Sudamérica, en 1960 la Argentina se quedaba con el 38% de todo lo que se producía, superando cómodamente a Brasil. 10 puntos, más de 10 puntos arriba de Brasil. Fíjate lo que era Chile, 6,4, 1,9 Uruguay. ¿Quién aparecía tercero? Venezuela, 12%. Por supuesto, país petrolero. Era un país rico Venezuela. Nosotros hoy perdimos dimensión. Era un país rico. Bueno, 6% Colombia, 3% Ecuador, 4% Perú, 0,6% Bolivia. ¿Qué pasó 60 años después? Bueno, el fracaso de la clase dirigente. La clase política, y evidentemente hay una responsabilidad también de la clase empresarial. Toda la clase dirigente, sindical, empresaria, política, pues en definitiva es la clase dirigente general. Porque la destrucción de la riqueza en Argentina es impresionante. De 37% que representaba, 38% que representaba en 1960, hoy representa 15,5%. Brasil se duplicó. Se duplicó. Vas a ver que todos los países crecieron, salvo dos. Uruguay está casi igual, perdió un poquito, pero está casi Muy igual. poquito, pero fíjate, Chile pasa de 6 a 8,7. Perú de 4 a 6,6. Ecuador se mantiene igual, 3,2. Colombia 6,2 a 9,7. Bolivia de 0,6 a 1, duplica Bolivia. Paraguay de 0,7 a 1 y pico, también duplica. Fíjate Venezuela, ¿no? De 12 a 1. Una locura de Venezuela. De 12 Argentina a 1. de 38 a 15. Menos de la mitad. Menos de la mitad de lo que representaba. Brasil se duplicó. Ahora, la voy a sumar a Lara, aunque sea en off con el micrófono abierto. ¿Qué significa para una familia, para una persona? Porque tal vez hablamos de Producto Bruto, todo lo que produce la región, pero ¿qué significa para una persona, para una familia, que el país donde vos estás, de producir el 40% de lo que producía toda la región, pasa a producir el 15%? Bueno, ¿Qué significa? Esto primero para el país significa que la torta se achica, la torta que hay para distribuir, que después podemos tener problemas de distribución o no, nos puede ir muy bien, pero esto se nos achicó, quiere decir que tenemos mucha menos riqueza para distribuir entre todos nosotros. Eso es lo concreto. Es como si tuviéramos un bizcochuelo hace... ¿De cuándo es el primer mapa? 1960. En 1970 teníamos un bizcochuelo y hoy tenemos un alfajor. Y eso lo tenemos que distribuir entre muchos más argentinos, porque esto también se tiene mucho en cuenta a la hora de analizar el crecimiento. El PBI per cápita somos cada vez más, pero cada vez producimos menos. Aunque fueran muy eficientes nuestras políticas de distribución, cada vez somos más pobres, tenemos menos riqueza para distribuir entre nosotros. ¿Qué significa en una familia? Bueno, una de las formas de verlo es pérdida de poder adquisitivo. Claro, no solamente hay más pobres, porque la Argentina obviamente tiene mucho más pobres hoy que en 1960, sino que la población que está por encima de la línea de pobreza igual es mucho más pobre que en 1960. Exactamente, toda la sociedad. Claro, el país es mucho más pobre, mientras todo el resto de la región, menos Venezuela y Argentina, todos o se mantuvieron, o en general crecieron, es decir, hasta se duplicaron. Quiere decir que las sociedades del resto de la región son más ricas que en 1960. La Argentina es mucho más pobre y Venezuela es mucho más pobre aún. Bueno, Venezuela es directamente la destrucción, es como que llegaron y tiraron una bomba y destruyeron todo. Bueno, pero la Argentina le falta un poquito de tiempo, fíjate, pero cae a la camino, mitad. Venezuela de 12 a 1, o sea, de 12 a 1 es una cosa increíble, la Argentina es terrible y eso es lo que... Hay un tema que es la clase media, ¿no? Cuando nosotros decimos, ojo que vamos camino a Venezuela, acá lo tenés también clarísimo. Vamos camino a Venezuela. Fíjate que el resto de la región va por otro camino. Si no hay un cambio de rumbo, en algún momento llegas ahí. Es que en algún momento vos ya estás ahí. encaminado. Claro, es una cuestión de tiempo.
Porque si vos seguís jugando a destruir riqueza, pero fíjate, este es el fenómeno de la clase media. En 1960, Argentina tenía una clase media que, salvo Uruguay, porque también obviamente acá tiene un peso de la población, por eso los tamaño también, si vos tenés mucha más población, vas a generar más. Por eso, obviamente, no es que Uruguay es una miseria, sino que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Pero digo, salvo Uruguay, ningún otro país de América Latina tenía una clase media importante como la que tiene Argentina. El fenómeno es que Argentina tiene menos clase media y todos los otros va a crecer. Y vos ves esto, y por otro lado escuchás que el kirchnerismo, que el gobierno, que un sector del gobierno quiere un salario básico universal, y decís, claro, no están entendiendo absolutamente nada. Se destruyó la riqueza en estos años en la Argentina, pasó de producir el 40% de la región a producir el 15% de lo que produce la región, y vos encima pretendés que todavía produzca menos, porque lo que estás buscando básicamente es terminar de destruir el concepto de trabajo, el concepto de esfuerzo, de mérito, de crecer con el... sino que pretendés todavía generar mayor cantidad de pobreza y menos producción. Es decir, que si con este proyecto de país que hoy estamos viendo, que tiene el gobierno, proyectaras la próxima medición de producción dentro de 10 años, y la Argentina seguramente te va a dar mucho menos todavía del 15%.